Estamos comenzando el programa Manos a la Obra de hoy y en nuestro espacio de Fundación Inca vamos a escuchar un poema de Pablo Neruda que lo va a recitar Patricia Díaz Vialet y después estamos con Esteban Moore. Te recuerdo cómo eras en el último otoño. Eras la boina gris y el corazón en calma. En tus ojos peleaban las llamas del crepúsculo y las hojas caían en el agua de tu alma. Apegada a mis brazos como una enredadera, las hojas recogían tu voz lenta y en calma. Hoguera de estupor en que mi ser ardía, dulce jacinto azul torcido sobre mi alma. Siento viajar tus ojos y es distante el otoño, boina gris, voz de pájaro y corazón de casa, hacia donde emigraban mis profundos anhelos y caían mis besos alegres como brasas. Cielo desde un navío, campo desde los cerros, tu recuerdo es de luz, de humo, de estanque en calma. Más allá de tus ojos ardían los crepúsculos, hojas secas de otoño giraban en tu alma. Y vamos a hablar de Neftalí Ricardo Reyes Basualto, que es Pablo Neruda. Que es Pablo Neruda. Estábamos pensando, ¿cómo se podría haber llamado? A ver, Ricardo Reyes, Neftalí Basualto. No, eligió Pablo Neruda. Pablo Neruda, que es el nombre de un poeta y narrador checoslovaco. Ah, mira. Que en alguna publicación dijeron, un desconocido poeta checoslovaco. No, es casi un poeta nacional en Checoslovaquia, un poeta que vivió el siglo pasado entre 1831 y 1894, creo, y participó de todo el resurgimiento checo, y tiene un libro traducido a la lengua castellana que son Los Cantos Cósmicos, y que bueno, que es un poeta importante en la Europa del Este, ¿no? ¿Y Pablo Neruda cuándo decide esto? Porque en realidad decide bastante pronto, pero fíjate que hay algo que es bastante llamativo. Recién en 1946 hace una presentación judicial para que su nombre, digamos, oficial sea el de Pablo Neruda, ¿no? En 1946, y él había nacido en 1904. En el mismo año estaba haciendo una larga decisión, ¿no? Sí. Asistir a los tribunales chilenos para cambiar definitivamente su nombre. Se decía en el mismo año que Frida Kahlo, en el 1904. En el 1904. Y además toma el nombre de un poeta checoslovaco y ese nombre de raíz europea se convierte en un nombre latinoamericano por excelencia, porque Neruda es una de las marcas más profundas en la poesía latinoamericana, ¿no? Él nace en Chile, digamos, en el lugar es Parral, en Chile, y hablemos de este Pablo Neruda que también hablaba de sí mismo que era muy tímido, que no se acostumbraba a todos los honores y las fiestas. Él decía que siempre se sentía como excluido, ¿no? Se sentía pobre en esos ambientes de riqueza que él visitaba cuando era embajador o cuando le daban premios importantes, caso del premio Nobel. Él se sentía, ¿no?, pobre, decía que se sentía pobre, ¿no? Decía, él se definía así como un tímido, ¿no? Como un tímido. Como un tímido, un gran viajero, ¿no? Que también vivió en la Argentina, vivió durante distintas temporadas en la República Argentina, ¿no? Y como dijimos, creo que en el programa pasado, ¿no?, en una Argentina distinta, ¿no? Sí. Parece que todo el mundo venía a vivir a la Argentina en esa época, ¿no? Sí, era otra Argentina, obviamente. ¿No? Que había como una riqueza cultural muy importante. Como muy prometedora. Muy prometedora, había industrias culturales que funcionaban. Yo no me imagino un libro como este que vos tenés aquí, editado hoy actualmente, ¿viste? Qué calidad de edición, ¿no? Había todo como una industria cultural y que funcionaba, ¿no? Y además había también un contacto mucho más importante con América Latina. Esta es una de las cosas que me llaman mucho la atención de este fin de siglo, ¿no? Sí. Pablo Neruda, compenetrado con la América Latina, también había pertenecido al Partido Comunista, o sea, un Pablo Neruda que estaba muy cerca también de Diego Rivera, de Siqueiros,
por eso digo, ¿no? La conexión. Sí, los muralistas mexicanos creo que en alguna ocasión ilustraron libros de Pablo Neruda. Pablo Neruda también vivió en México, como decís vos, estuvo afiliado prácticamente toda su vida al Partido Comunista, incluso fue candidato a la presidencia de Chile por el Partido Comunista, a la candidatura a la que renuncia en fines del 72 o 71, cuando eligen a Salvador Allende en su lugar, así que bueno, él renuncia para que Allende fuera el candidato del Frente Popular. Así que un hombre realmente militante en cuestiones políticas y siempre dentro de Chile, cuando pudo vivir en Chile, porque estuvo largos años en el exilio. Incluso estuvo preso en algún momento en la Argentina. En Argentina. Sí, preso en la Argentina. Bueno, es un poeta que podríamos decir que es un poeta viajero, fue un poeta diplomático. La primera parte de su obra está muy marcada, digamos, por lo que podríamos decir la poesía amorosa, ¿no? Tiene sus 20 poemas de amor y una canción desesperada, que quizás sea uno de sus libros más conocidos, pero no por eso el más importante. Yo creo que hay dos Nerudas, la primera etapa, ¿no?, que está muy marcada por el amor. Y ¿Hasta qué año hablas la primera etapa? Sí, yo estoy hablando ahí hasta la década del 30, 40, cuando ya publica sus Residencias en la Tierra, donde se ve un cambio profundo en su poesía, donde otros elementos empiezan a integrar su poesía, hasta 1950, donde publica El Canto General. Habíamos dicho que hay narradores que tienen algo de poeta. Yo creo que este poeta tenía algo de narrador, porque en El Canto General, que quiere ser el gran poema épico de la América Latina, una gran historia de la América Latina con todos sus sufrimientos, donde están integrados todos los elementos latinoamericanos, él de alguna manera toma ciertos elementos de la narrativa y los incluye dentro de este largo poema, donde está incluido Las alturas de Machu Picchu, que yo creo que es uno de los poemas más significativos de Pablo Neruda, y creo que es uno de los poemas que más trascendencia ha tenido. Fíjate que tanto en Europa como en Estados Unidos, en Asia, es un poema que ha sido traducido infinidad de veces, y el último premio Nobel de este año, que es un irlandés, Seamus Heaney, que no hemos hablado de él en el programa, pero estuve leyendo una entrevista que le hacen, y dice que él también tuvo en su vida de alguna manera un cambio, ¿no?, en su percepción de cómo debía ser su escritura, ¿no? Y menciona a dos latinoamericanos, a Jorge Luis Borges, que dice que le dio que le proveyó de un método distinto para tratar de escribir ciertos poemas, entre ellos la traducción de un largo poema gaélico, y de Pablo Neruda, que dice que a pesar de haberlo leído en traducciones, que le ayudó a comprender lo que es la riqueza de la lengua. Me gustaría también ir a Isla Negra, ¿no?, este lugar. Él coleccionaba objetos, Pablo Neruda coleccionaba de todo, creo. De todo, botellitas, mascarones de proa, envases vacíos, botellitas, cajitas. Creo que ahora ya Isla Negra es un museo. Es un museo. No sé si es un museo oficial o simplemente es un museo de la Fundación Pablo Neruda. Pero debemos decir que todos estos elementos que él coleccionaba, digamos, los coleccionaba yo creo que también con fines poéticos, porque yo creo que Neruda tiene una percepción distinta de la belleza, ¿no? Capta la belleza en algunos objetos que, bueno, que quizás el común de las personas no captarían la belleza en esos objetos, ¿no? Como en un envase vacío, una vieja botella de soda, o en un mascarón casi carcomido por los mares violentos. En algún lado leí que él le preguntaban si era rico, y él dijo que no, que en realidad no era rico, y que toda la plata, en realidad no tenía ni grandes cuentas bancarias y demás, sino que todo estaba puesto en su trabajo, que era un hombre trabajador. Era un hombre trabajador, sí. Y que todo estaba basado en su trabajo, en el trabajo diario de escribir diariamente, y además todo lo demás, ¿no? Es lindo que definas el trabajo de un poeta como trabajo, ¿no? Que era un trabajador, artista, yo diría, ¿no? como un trabajador, ¿no? Porque a veces está este concepto un poco frívolo de que, bueno, todo el mundo puede hacer este tipo de trabajo, y que, bueno, que no sé, que no es trabajo. Sí, es un trabajo. Él se tomaba largas horas de trabajo ahí con sus cuadernos, y trabajo con el lenguaje. De alguna manera el lenguaje es algo que se modifica día a día, pero bueno, él participa en la construcción de ese lenguaje que hoy heredamos nosotros, de
digamos, todos los países hispanohablantes. Vamos a cerrar con algo que, bueno, vamos a seguir escuchando a Patricia Díaz Vialet, pero además quería decir algo. Hay una película en este momento que se llama El Cartero, donde la gente puede también escuchar algo. No sé qué poesía de Neruda hay, qué tema, digamos... A decir la verdad, yo no he visto la película. Bueno. Me han dicho que es una película realmente hermosa, con hermosas imágenes, donde el actor principal tiene un fuerte parecido a Neruda. Y creo que Philip Noyce. Me parece que todo está relacionado con el libro Escármeta, sí, y que está relacionado a los amores del cartero y su amante. Hay toda una cuestión, digamos, de amor, pero también habría que pedirle al público que se interese en Neruda a partir de esta película, por la obra específica, que no se olvide del Neruda a partir de 1950, cuando escribe ese gran libro que es el Canto General, ese canto épico de las Américas. De América, sí. Bueno, Esteban, buenísimo, Pablo Neruda, increíble. Nos veremos en la entrega de premios Inca. Inca, gracias. Sucede que me canso de ser hombre. Sucede que entro en las sastrerías y en los cines, marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro, navegando en un agua de origen y ceniza. El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. Solo quiero un descanso de piedras o de lana. Solo quiero no ver establecimientos, ni jardines, ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores. Sucede que me canso de mis pies y mis uñas, y mi pelo y mi sombra. Sucede que me canso de ser hombre. Sin embargo, sería delicioso asustar a un notario con un lirio cortado, o dar muerte a una monja con un golpe de oreja. Sería bello ir por las calles con un cuchillo verde y dando gritos hasta morir de frío. No quiero seguir siendo raíz en las tinieblas, vacilante, extendido, tiritando de sueño, hacia abajo, en las tripas mojadas de la tierra, absorbiendo y pensando, comiendo cada día. No quiero para mí tantas desgracias. No quiero continuar de raíz y de tumba, de subterráneo solo, de bodega con muertos, aterido, muriéndome de pena. Por eso, el día lunes arde como el petróleo cuando me ve llegar con mi cara de cárcel y aúlla en su transcurso como una rueda herida y da pasos de sangre caliente hacia la noche y me empuja a ciertos rincones, a ciertas casas húmedas, a hospitales donde los huesos salen por la ventana, a ciertas zapaterías con olor a vinagre, a calles espantosas como grietas. Hay pájaros de color de azufre y horribles intestinos colgando de las puertas de las casas que odio. Hay dentaduras olvidadas en una cafetera. Hay espejos que debieran haber llorado de vergüenza y espanto. Hay paraguas en todas partes, y venenos, y ombligos. Yo paseo con calma, con ojos, con zapatos, con furia, con olvido. Paso, cruzo oficinas y tiendas de ortopedia y patios donde hay ropas colgadas de un alambre, calzoncillos, toallas y camisas que lloran lentas lágrimas sucias. Soy el tigre, te acecho entre las hojas anchas como lingotes de milenar mojado. El río blanco crece bajo la niebla, llegas, desnuda te sumerges, espero. Entonces, en un salto de fuego, sangre, dientes, de un zarpazo
derribo tu pecho, tus caderas, bebo tu sangre, rompo tus miembros, uno a uno, y me quedo velando por años en la selva, tus huesos, tu ceniza, inmóvil, lejos del odio y de la cólera, desarmado en tu muerte, cruzado por las lianas, inmóvil en la lluvia, centinela implacable de mi amor asesino.